Miembros superiores, húmero, cúbito y radio. Nada más, ¿sí? Bueno, acá sí ya empezamos por ahí con toda la parte de que vos me vas a tener que explicar qué estructuras tiene el hueso largo, que es lo que dibujamos al principio, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, tanto el húmero como el cúbito como el radio son huesos largos y tienen todas las estructuras que vimos. La médula amarilla, epífisis, diáfisis, periósteo, endósteo, tiene todo, ¿sí? Entonces yo te digo, bueno, explícame el número, incluidas estructuras generales. Todo eso que vimos. ¿Sí? Vamos a agarrar el lapicito. Malas articulaciones también. ¿Eh? Malas articulaciones. ¿Y qué articulaciones tiene? Mirá. Tiene una articulación proximal ¿con quién? Con la escápula. ¿Y una distal con quién? Cúbito radio. ¿Viste que parece más difícil de lo que es en realidad? No. ¿O no? No. Y esta articulación se va a llamar cúbito radial, porque la articulación tiene el nombre de los huesos que lo están formando. ¿No? Bueno. Bueno, vamos al húmero entonces. El húmero es un hueso largo, articula, como dijimos recién, con la escápula, con el cúbito y el radio, y tiene ciertos reparos que son importantes. ¿Sí? Reparos óseos importantes del húmero. Tubérculo mayor, tubérculo menor. No sé si alcanzan a ver que hay como unas rayitas ahí. Sí. Una línea de puntos. Tubérculo mayor, tubérculo menor. Ahí están los dos reparos importantes de lo que sería acompañamiento del cuello del húmero. ¿Para qué servían los reparos óseos? Para que pasen las venas o arterias, ¿verdad? Tejido blando y ¿qué más? Venas, arterias, articulaciones. ¿Qué más? ¿Qué rodea los huesos? Los músculos. Los huesos lo rodea piel, bueno. Los músculos, ¿sí? Tejido blando, son vasos sanguíneos, linfáticos, músculo. Eso es el tejido blando, ¿sí? Y además vamos a tener, bueno, las epífisis, ¿sí? La diáfisis. Fíjense que esto no es más de lo que vimos. Diáfisis, que es el cuerpo. Eso es lo que vimos hasta... Ya me olvidé qué clase era. Con esto. Y acá sí vamos a tener otros reparos óseos, ¿sí? Que son las fosas. ¿No? Las fosas. Una es la coronoides. ¿Fosas qué era una fosa? Era como un cosito, algo cóncavo, ¿sí? Entonces si es algo muy cóncavo, ¿qué va a pasar por ahí? Tejido blando, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos una que es importante, que es la fosa coronoides, y la fosa radial, que es esta, que es un poquito más chiquita, ¿sí? ¿Por qué será que le dicen fosa radial? Con el radio, fíjense, está ahí abajo el radio. Sí, los nombres se relacionan uno con otro. ¿Sí? Fosas, coronal, coronoides, sí. Coronoides y fosa radial. Ahora que nos está diciendo lo que más importa es que Sí, porque si vos mirás el esquema hay un montón de cosas. Entonces estamos sacando lo más importante. ¿Y la otra, profe, cubana? No te das. La fosa radial. Las fosas ya están, ¿y no hay otro más? Y estas, fíjense que esto como más blanquito, Sí. está en el hueso, ¿eso qué será? Cartílago, sí. Cabeza del cóndilo, ¿sí? Que es esta, que va a articular con quién? Con el radio, ¿sí? Cabeza del cóndilo y la tróclea. Que es esta, que es un poquito más chiquita. La cabeza del cóndilo y la tróclea. esas dos son del húmero, ¿no? Del húmero. Cabeza del cóndilo y la otra. Y la tróclea. Tróclea. Del cóndilo
y la tróclea, que es lo mismo que la cóclea. ¿Qué hacen esas dos? Es un cartílago que va a formar la articulación. El tipo de articulación que forma, las dos articulaciones que forma el húmero son articulaciones sinoviales. Sinoviales. ¿Las qué? Tanto la articulación distal como la articulación proximal son articulaciones sinoviales. ¿Qué quiere decir que sean sinoviales? Que tienen muchos movimientos. ¿Sí? Todas las articulaciones sinoviales son articulaciones que generan mucho movimiento. Por ejemplo, estas son articulaciones sinoviales. Las de las piernas, fémur, todo, articulaciones sinoviales. Ahora, por ejemplo, las fisuras de la cabeza, No. no, son sin artrosis. Entonces, lo vamos a ver. No tienen movimiento. Pero tuvieron movimiento en algún momento. ¿Cuándo? Cuando éramos bebés, porque teníamos la cabeza ahí. Entonces tuvieron ahí una especie de movimiento. ¿Sí? Entonces, las sinoviales, mucha cantidad de movimiento, que después la vamos a ver. Vamos a volver a decir. La de los dientes, con los maxilares, ¿tiene movimiento? Sí. Si vos te haces así el diente, algo de movimiento, no es que se te va a salir el diente, ¿no? Pero algo de movimiento tiene. Estos son confosis, por ejemplo. Porque es un movimiento chiquitito. Debería ser chiquitito, ¿no? Para que no se te salgan los dientes. Bien. Húmero entonces quedó. Sí. Parte más importante. Vamos al cúbito y el radio. ¿Lo vemos los dos juntos? Primero uno y después el otro. No, lo vemos los dos juntos. ¿Qué es lo importante saber del cúbito y el radio? Que el cúbito es más largo, obviamente, ¿no? Que el radio. Eso hay que saberlo. ¿Cuál es más radio? El cúbito y el radio, te voy a decir. Y vos me decís, el radio. Sí. El cúbito es más largo que el radio. ¿Sí? Entre el cúbito y el radio voy a tener una membrana que me los va a separar. ¿Sí? Que acá en el esquema está como así como rayadita. ¿Sí? Es esta. Esa membrana se llama membrana interósea. Interósea, ¿por qué será interósea? Porque están entre los huesos. ¿Sí? Exacto. Miren que tiene sentido las palabras a veces. A veces. No todas, pero a veces tiene sentido. Y bueno, voy a relacionar. Voy a empezar a... Entonces, membrana interósea porque está entre dos huesos, que en este caso es el cúbito y el radio. Después vamos a ver que hay otra membrana interósea entre la tibia y el peroné, por ejemplo. Cumple la misma función. Esa membrana interósea, ¿sí?, está compuesta por tejido conectivo. ¿Qué era el tejido conectivo? Que ya vienen estudiando, ustedes se vienen preparando. Ahora de pasar. ¿Por tejido? Es un tejido de relleno. Es un tejido. Ya está. Un tejido de relleno. No me preguntes qué más. La palabra te lo está diciendo. ¿Qué conecta? Conecta. ¿Qué conecta? Dos huesos. Un tejido con otro. Tienen que anotarlo, tienen que... Bueno. Me dice, articulación radiocubital distal y articulación radiocubital proximal. ¿Cuál es cuál? La distal es la de la muñeca y la Bien. proximal. Perfecto. La distal es la que va a articular con los huesos de lo que sería la mano. Y la proximal la que articula con el hueso. Siempre que yo hable de una articulación proximal, es la que se aproxima más a la media del cuerpo. Eso ya lo habíamos visto. ¿Sí? Entonces la proximal va a ser la que articula con el húmero y la distal la que articula con los huesos de la mano. ¿Sí? Vamos a ver el otro esquema que ya lo tengo separadito. Acá les puse como para que se vea la membrana interósea. Decir cúbito o decir ulna es lo mismo, ¿sí? Porque por ahí en algunos libros lo van a encontrar como ulna y es lo mismo, es el cúbito, ¿sí? Es el cúbito ulna, es lo mismo. No, pero era la...
Como para que te lo acuerdes, el cubito dentro de la heladera y la radio afuera de la heladera. Cubito dentro. Ah, mirá, es una memotecnia. Ah, está buena la memotecnia esa. Está buena. Y esto es lo que yo le decía, ¿ven? Es como que abraza a la articulación. La abraza. La apófisis. Bueno, ¿cuál es la función de la membrana interósea? Para escucho más. Ah, bueno. Profe, la proximal con qué articulaba? Con el húmero. Con el húmero. Y la distal con los huesos de la mano. No, y acá ya viene la mano. No, volvamos. Uno. Acá. Acá, no. Entonces, ¿cómo era el cubito? Cubito de hielo adentro de la heladera. El cubito de hielo adentro. Y el radio afuera. Claro. Bueno. ¿Por qué? Porque esto ustedes imagínense, véanlo así de esta manera. Yo estoy así anatómicamente. ¿Sí? Entonces, el cubito va a estar hacia adentro y el radio hacia afuera. ¿Sí? Eso es lo que dice el compañero. Cubito adentro de la heladera, radio afuera. ¿Qué función cumple la membrana interósea? Bueno, si yo hago esto, ¿tiene mucho movimiento el cubito y el radio entre ellos? Sí. ¿Sí? No. De ellos, sí. ¿O van como juntos? No, claro. Van juntos. Yo no tengo una articulación que solo mueva. Intente mover solo el cubito. Bueno, que Sí. está bien el No. sexto. Solo el radio muevan, a ver. Si alguien puede, muéstreme. Van como acompañándose, ¿sí? Así todos tienen un leve movimiento entre ellos, ¿sí? No tienen una articulación completa como si la que nosotros hacemos al mover todo el brazo, pero sí tienen un leve movimiento, ¿sí? ¿Y cómo hago para evitar que se rocen entre ellos? Con la membrana, ¿sí? ¿Por qué no hace falta una gran estructura? Porque en sí no tienen un movimiento individual, ¿sí? Entonces pongo esta membrana como para que no se rocen entre ellos, ¿sí? Después si vos podés mover el cubito por un lado, el radio por el otro, bueno, es otra cosa, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces la función. Permite, o evita en realidad, el roce entre ellos. Bueno, ¿qué tipo de huesos son? Largos. Huesos largos. Entonces tienen epífisis, diáfisis, médula ósea amarilla, todo. Endostio, periostio, todo. ¿Sí? Que eso, fíjense que ya lo sabemos. De memoria, ya lo sabemos. ¿Sí? A ver, tiene varias partes. No, solo le voy a pedir la estructura general. Y qué hueso es más largo que otro y hacia dónde están inclinados. Nada más. Como para no. O sea, solamente hiciste lo de la membrana, Claro, radio. sí. Si yo te hago esto, ¿dónde está mi cubito? ¿Dónde está mi radio? Lo tenés que saber. ¿Cuál es más largo? ¿Con qué articula proximal y distal? Eso. Porque ustedes en realidad cuando vean una radiografía lo que tienen que saber diferenciar cuál es el cubito y cuál es el radio. Eso. Bien. Huesos de la mano. Yo no sé si este año, el año pasado estaba Diana, ¿no? Dando esto. No me acuerdo, estaba Diana el año pasado, ¿no? Sí, este año también. Pero les da todo, les da. Sí, ellos ya no lo tenemos. No lo ven más. No. Pues yo me acuerdo que ya el año pasado les daba todo. Este año no, entonces. Sí, pero el año pasado hicimos como un trabajo de eso. De la mano. Sí. Bueno. Huesos de la mano. ¿Sí? O huesos carpianos, que es lo mismo. ¿Sí? Me va a interesar que se aprendan el escafoide, el trapecio, el trapezoide, el gran... No. Lo que me va a interesar sí es que lo sepan separar en grupos de huesos. ¿Sí? Y si ustedes ven allá arriba, hay un dibujito en azul que lo separa por huesos, por grupo de huesos. Entonces vamos a tener los carpianos, que son estos. ¿Sí? Los carpianos, que son estos, los que están acá. ¿Sí? Si quieren decirle la muñeca, en esta parte, en la muñeca, lo acepto. ¿Sí? Los carpianos son los que están en la muñeca. ¿Y qué tipo de huesos serán esos? ¿Eh? Almendrados. No. Sesamoide. Ahí hay un solo sesamoide, todos los demás son huesos cortos.
porque tienen aproximadamente el mismo ancho que la B. ¿Sí? Entonces, hay un solo sesamoide, pero todos los demás son huesos cortos. Vamos a los metacarpianos. Los metacarpianos son los huesos que le siguen, que tienen los números romanos cuando ustedes vayan a verlo al Power. Los metacarpianos. ¿Esos cuáles serán? Estos eran los de la muñeca. ¿Cuáles siguen? Los de la palma de la mano. ¿Sí? Esos, los de la palma de la mano, son los metacarpianos. Ahí tengo huesos. Huesos largos. ¿Qué tipo de huesos son? Huesos largos. Porque tienen epífisis y tienen diáfisis. Y después vienen las falanges. Estas son las falanges. Que si yo me miro la mano, las falanges están separadas por rayitas. ¿Sí? Entonces vos vas a tener una falange proximal, una medial y una distal. Te mirás la mano y ya sabes. Los tenés separadas. ¿Cuántas falanges tienes si vos no te acordás? 1, 3. Tengo una proximal, una medial y una distal. ¿Sí? En la distal, ¿qué hay? La uña. Está la uña y además de este lado, ¿qué hay? La huella. La huella distal. ¿Sí? En las falanges distales está la huella. Entonces, de nuevo, te pregunto por la mano. Explícame los huesos del carpo, te voy a decir. Bueno, los huesos del carpo, me vas a decir vos, tienen huesos cortos en la parte de la muñeca, la que le decimos huesos carpianos. Vamos a tener metacarpianos, que están en la palma, ¿sí? Que son 5, son huesos largos, tienen toda la estructura de un hueso largo. Y después vamos a tener las falanges, que vamos a tener una medial, una proximal y una distal. Genial, te voy a decir. Bien, estudió. Aprobado. Es cortito, pero no es tan largo. ¿Es esa sola pregunta, Fran? No, puedes más. De esa pregunta, si me la respondes a ti, no sé. Si te la respondemos bien, es una sola. Si te la respondemos mal, son 3. 4. 3 de cada tema, 3 de cada hueso. ¿Cómo es lo de la muñeca? Son huesos cortos y son huesos carpianos. ¿Qué tipo de articulación tenemos acá? Sinoviales también. Porque podemos mover mucho. ¿Sí? Tenemos articulación sinovial. Todas esas, eso que está ahí, que hiciste vos, es todo el líquido sinovial que tiene bolitas de gases que los explotan. Después lo vamos a ver. Ese ruido que hacen son las articulaciones. Están explotando la articulación. Vamos a explotar. O implosionar. Sí, en implosión, claro, para Exacto. Depende cómo lo ves. Vamos a la cintura pélvica. Seguramente vas a quedar sin memoria. Ah, yo no tengo problema, después lo subo a YouTube y no se me. ¿A YouTube? Sí. Cintura pélvica. La cintura pélvica cuando nacemos sale así. No, es más chica. Imagínate, salís así por el canal vaginal, así queda la mamá como. Sale separado, ¿sí? Después se fusiona y forma lo que es la cintura pélvica. Entonces, la cintura pélvica tiene 3 huesos importantes, 3 huesos grandes. El ilion, que es el más grande de todos, ¿sí? El isquion, que es este, y el pubis, que es este, que es el más chico. La cintura pélvica tiene 3 huesos importantes. El ilion, el isquion y el pubis. Que les voy a mostrar la otra foto que se ve mejor. ¿Quién pudiera? Tenemos entonces en el centro, ¿sí? Vamos a tener la sínfisis púbica, que es esta, ¿sí? La sínfisis púbica me va a determinar a mí la apertura de la cadera. Si yo tengo una cadera de apertura en la sínfisis púbica de más de 90, es una sínfisis púbica de reproductor femenino. Si tengo una sínfisis púbica o un arco púbico menos de 90, es una pelvis masculina. ¿Sí?
¿Por qué creen ustedes que es la apertura de la pelvis? De la sínfisis. Biológicamente, ¿para qué? Para que el canal vaginal se abra, ¿sí? Para eso, la apertura. Y porque aparte, si encontramos un esqueleto sin nada, eso te puede determinar si es un esqueleto femenino o masculino, ¿sí? La apertura de la pelvis. Aparte de otras cosas, ¿no? Pero a simple vista, a ver cuánto mide, listo. Fue un hombre, fue una mujer en su época, cuando vivía, ¿sí? La apertura. Bien. Hay algo importante que de manera entonces posterior va a articular ¿con quién? Con el sacro. Fíjense en la parte de atrás. Entonces, la pelvis articula de manera posterior con el sacro. Y de manera anterior forma la sínfisis. ¿Sí? De manera posterior el sacro, de manera anterior forma la sínfisis. La sínfisis es cartílago. Esto blanquito que está acá, esto es cartílago. Es una articulación cartilaginosa. Pero vamos a ver. La sínfisis es cartílago. Es una articulación cartilaginosa. ¿Cuál es la parte más importante entonces de la formación de la pelvis? ¿Qué va a estar protegiendo la pelvis? ¿Qué órgano? ¿Cuál? Los riñones. Órgano reproductor. Exacto. La pelvis, la cadera, protege los órganos reproductores y ¿cuáles más? Y urinarios. ¿Qué tenemos ahí? La parte urinaria. ¿Sí? La parte reproductora. Más o menos en el mismo lugar. ¿Sí? Pero está protegiendo eso. Perfecto, vamos bien. Además, fíjense que entre los tres huesos, el ilion, el isquio y el pubis, va a estar formando un reparo óseo que es el acetábulo. Esto es el acetábulo, es un reparo óseo cóncavo que ahí ¿quién va a ir? Exacto. ¿Sí? Entonces, los tres huesos de la pelvis, el isquio, el ilion y el pubis, forman el acetábulo que me permite la articulación con el fémur. Acetábulo. Con B larga. Que acá estaba mejor, se veía mejor. ¿Forman el acetábulo que Este es el acetábulo. Que me permite la articulación con el fémur. Acetábulo. ¿Qué tipo de huesos es? ¿Qué tipo de hueso es? Son planos. Huesos planos. Exacto. En la pelvis es uno de los lugares donde más ganglios linfáticos, por ejemplo, vamos a tener acumulados. Más reserva de ganglios linfáticos vamos a tener. En la parte de la pelvis, en la parte de las axilas, en la parte del cuello. Profe, ¿qué parte tienen estos huesos? Formar el acetábulo que me permite la articulación con el fémur. Después vamos a ver para qué. Los ganglios linfáticos. Bien, bueno, acá les puse otro dibujito para que vean la diferencia de la apertura del orificio con la sínfisis. La diferencia. Y ya llegamos a los miembros inferiores. Se me pasa volando el tiempo con ustedes. Bien. Miembros inferiores, entonces, arrancamos por el fémur y la rótula, pero saber que también está la tibia y el peroné. ¿Sí? Partes más importantes del fémur, que es un hueso largo. Perfecto. Tiene epífisis, tiene diáfisis. Todas las características del hueso largo. Tiene partes importantes. Trocánter mayor, que si lo ven es un reparo óseo muy prominente, ¿sí? Allá arriba. Ya. ¿Sí? La cabeza del fémur que va a estar articulando ¿con quién?
con el acetábulo, ¿sí? De la pelvis. De nuevo, trocánter mayor, reparo óseo que es prominente y hacia el lado de afuera. La cabeza del fémur que articula con el acetábulo, ¿sí? Parecido, sí. Pero es como más grande la articulación. El fémur va a tener epífisis, va a tener diáfisis. Fíjense el cuerpo no es más que la diáfisis, ¿sí? Y va a tener articulación proximal con la pelvis y distal ¿con quién? Solo con la tibia. Fíjense. ¿Ven? Solo con la tibia, ¿sí? No con la tibia y el peroné. Solo con la tibia. De nuevo, articulación proximal con la pelvis. Articulación distal con la tibia. Distal, tibia. Parte importante de manera distal del fémur, la fosa intercondilia. ¿Por qué será importante? Fíjense. Fosa intercondilia, ¿quién está ahí? La rótula. Exacto. Condilia. Entonces, parte importante de manera distal, la fosa intercondilia es una fosa, ¿sí? Y ahí se aproxima la rótula para formar la articulación de la rodilla. Profe, la rótula que permite, ¿no? Este movimiento así. La rótula vas a tener el hueso, vas a tener la rótula No, y la tibia. la rótula es la que hace el movimiento que Todo vamos para arriba. esto tiene una cápsula llena de líquido que lo que permite es que esto haga el movimiento rotatorio. Ah, Porque esto se mueve así hacia arriba y hacia abajo. Pero después vamos a ver que esto en realidad tiene una cápsula llena de líquido. Entonces, la articulación fémur es una articulación sinovial también. Tiene mucho movimiento. ¿cómo es que se llama fosa? Fosa intercondilia. Ya me fui a la glenoidea de fosa intercondilia. Entonces la parte de los huesos más que tenemos que norte, que sería el trocánter, el cuerpo, Sí. y eso es lo que dijiste. La cabeza del fémur que articula con el acetábulo. Sí. Bueno, el cuerpo, la fosa intercondilia Sí. y nada más. Que articula con la rótula. ¿La rótula qué tipo de hueso es? Sesamoide. Exacto. Parece un coco partido la mitad. Fosa intercondilia. Es lo de la rótula. O sea, ¿qué dijiste que es? Articula con la rótula. La fosa intercondilia te permite la articulación con la rótula. Luego tenés esa fosa y podés articular ahí con la rótula. Es como si fuera un rompecabezas. Tiene un poquito ahí. Un nombre raro. Claro. En vez de decir está todo rompecabezas, le decimos fosa intercondilia, fosa glenoidea, coracoide. Empezamos a tirar nombre para mí. Entonces, articulación distal con la tibia. ¿Hasta ahí quedó? Sí. Buenísimo. Vamos a la tibia y el peroné. Ah, de rótula también, ¿no? No, la rótula es un hueso sesamoide que permite la articulación de la rodilla. Pero no. Porque después lo vamos a volver a retomar cuando veamos a la articulación. Es lo que hay. Re. No se terminó. Este no es uno de los más divertidos para mí. Este es. Y es uno de los que más tienen que saber ustedes. Por lo menos de manera general, ya el año que viene van a ver otras cosas. Pero de manera general, por lo menos, saber dónde está el fémur. Ya con esto es un montón. Arre. Te podría sorprender. Un fémur. Imagínate que lleguen a la guardia, sacale placa del fémur. El pie.
Claro. A ver, acomodar el piecito, pero no. Ah, pero como no estudié, no quiero. Bueno, tibia peroné entonces son huesos largos, perfecto. Son huesos largos. De manera proximal, solo la tibia tiene articulación con el fémur, y de manera distal sí van a tener articulación con los huesos del pie. Partes importantes de la tibia, los cóndilos. Partes importantes de la tibia, los cóndilos. ¿Qué me permiten los cóndilos? Mirando el esquema. Allá arriba. Me permite la articulación con el fémur. ¿Sí? ¿Por qué? La rótula, el fémur va a tener esto así, la fosa, esto así, y la tibia va a permitirme con los cóndilos, encastar justito. ¿Sí? La articulación. Forma de aproximar que era Con el fémur distal con los huesos del pie. Y los cóndilos me permiten la articulación con el fémur. Después fíjense que todo es lo mismo, el cuerpo y ya. ¿Qué hay ahí que había en el cúbito de radio? La membrana interosa. La membrana interosa. ¿Sí? Entre la tibia y el peroné también vamos a tener la presencia de una membrana interósea. Lo mismo, intentamos mover solo el cúbito. Perdón, la tibia. Intentamos mover solo el peroné. Le va a costar un poquito, ¿no? Bueno, el peroné tiene cuerpo, diáfisis, no tiene mucho. No es que no sea importante, pero no tiene mucho para decir. El peroné es un hueso largo que va a articular de manera proximal con la tibia y de manera distal con los huesos del pie. De nuevo, el peroné es un hueso largo que va a articular de manera proximal con la tibia y de manera distal con los huesos del pie. O lo que es lo mismo, los huesos del tarso. Acuérdense siempre los sinónimos, porque por ahí yo en vez de decirte hueso del pie digo hueso del tarso y nos descolocamos. No nos desconozcamos. En este caso va a pasar exactamente lo mismo que pasaba en la mano. No se tienen que aprender todos los huesos del pie, sí saber que están separados en tres partes. Y que los huesos de lo que serían los tarsianos, que están allá arriba, en este caso no les puse un dibujito con azul. Pero si ustedes quieren ir a ver el doctor, abrirlo para estudiar, ahí van a encontrar el dibujito azul. ¿Sí? Los huesos tarsianos son huesos cortos. Voy a subir acá si lo... Estos. Todos estos. ¿Sí? Los tarsianos son huesos cortos. ¿En qué parte estarán? Aproximadamente. ¿Sí? Después vamos a tener los huesos tarsianos, que son huesos cortos, los metatarsianos. Están acá. Metatarsianos, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Porque en teoría, ¿cuántos dedos tenemos? 5. 5. ¿Sí? ¿Estos dónde van a estar? En el metatarso, pero si vos ves tu pie, la planta del pie. Tu pie largo. ¿Pero que están más cerca de la planta del pie o del... Arrancan Claro, no entendí, o sea, los tarsianos del tobillo. acá, en esta parte. Después del talón. Después tenés la planta Sí. y después vienen las falanges. O sea que estos son los que generalmente te regulan a vos en cuánto calzás.
Entonces, ¿cómo se llaman esos? Estos son metatarsianos. Ah, el traumatólogo cuando fue me dijo cualquier cosa. No, este arranca acá arriba, pero termina abajo. ¿Entendés? Sí. Y después arrancan los Es que metatarsianos. claro, ahí vos lo ves de arriba, no lo ves de costado. Claro, esto está Si lo como ves de- si tu pie estaría colgando. Si lo ves de costado y si ya te estarías ubicando más o menos. Esto hace esto después. Claro, lo tenés que ver. Es lo mismo. Pero te saldría después del talón. Claro. La continuación del talón. Si tuviste la posibilidad de verte una radiografía de tu pie, Sí. ¿cómo te la sacaron? Así, apoyé el pie. Apoyaste el pie. ¿Y dónde estaban los huesos? Ah, no sé, me acuerdo. No lo cambié. Acá lo tenías. Fíjate No sé, se veía. y compáralo. Se veía el peroné y el pie creo que Porque en no. realidad, claro, la radiografía te la sacan así, pero esto está como si tus huesos estarían así colgando. Claro, sí, salió eso, hasta ahí. Chocho. Salió solo esta parte. Sí. Claro, ¿y esto no? No, creo que no. No quiero que vean mi pie. Bueno, los metatarsianos entonces que son 5 y después vienen las falanges, igual que las manos, ¿sí? Entonces vamos a tener la falange proximal, la medial y la distal, ¿sí? Igual que las manos. Falange proximal, medial y distal. Creo que son largos. Y acá dice dedo gordo. Dedo gordo. ¿Los metatarsianos son largos? Sí, todos los huesos metatarsianos y falanges son largos, todos. Porque vieron que generalmente uno piensa que la falange es esta parte nada más. Pero no, la falange va a estar desde acá. Son 3 falanges. Y los tarsianos serán cortos.